Gracias al Señor. Nuevamente nos conectamos a través de la red social de nuestra iglesia para poder tener un tiempo de bendición, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de ánimo, un tiempo donde pasamos como familia de Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. El tema de hoy día está en su conclusión porque durante estos meses hemos estado estudiando el Salmo 119. Y el Salmo 119 no solamente es un gran poema que muchos comentaristas indican que fue David el que lo escribió, sino es un indicador de cómo debe ser la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Vamos a estar hoy día concluyendo en la última estrofa del Salmo 119. Todos sabemos que este salmo no solamente comienza y es un gran acróstico que inicia cada párrafo de 8 versículos con una letra del alfabeto hebreo, sino algunos comentaristas dicen de que algunos padres utilizaban este salmo para que su hijo o su hija aprenda el abecedario hebreo, Aleph, Bet, Gimel y así sucesivamente, y al mismo tiempo aprenda la palabra de Dios, que es muy importante. Esta porción está en el Salmo 119 del 169 en adelante. Vamos a leer. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué hermoso es poder no solamente acercarnos a la Escritura a través del Salmo 119 y poder entender cómo el salmista plasma, escribe en todo este largo capítulo la importancia de la palabra de Dios, sino el salmista también nos guía a que nosotros podamos no solamente enamorarnos de la palabra de Dios, no solamente que nosotros podamos endulzarnos, como en varios de los versículos él utiliza esa expresión, sino que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y el salmista no deja de expresar su deleite, su regocijo, su agradecimiento y satisfacción por la palabra de Dios, y no solamente por eso, porque a través de los diferentes capítulos o versículos, que hemos estado estudiando, hemos podido ver de que el salmista expresa a Dios diferentes situaciones de su vida. Y en todas las situaciones, él acude a la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que le permite a él seguir adelante en medio de las diferentes circunstancias difíciles. Y es por eso que cada creyente debe no solamente acercarse y leer el Salmo 119, sino cada creyente debe tenerlo como parte vital de su vida. Y a lo mejor debería ser leído por cada uno de nosotros una vez al mes. De modo que eso va a hacer que grabemos en nuestra mente los principios, y cada uno de esos principios van a hacer que nosotros seamos personas diferentes. Por eso este estudio de esta mañana no solamente nos va a guiar a que nos acerquemos a la palabra de Dios, sino que vamos a darnos cuenta que la dependencia de la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas en diferentes áreas. Y la dependencia transformadora de la palabra de Dios hace de que nosotros no seamos los mismos luego de haberla leído, estudiado y aplicado a nuestras vidas y transmitido a otras personas. Por eso que el salmista, en esta última estrofa de 8 versículos que hemos leído, él como que hace un resumen de cómo es que la palabra de Dios ha afectado positivamente a su vida. No solamente ha afectado su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de sentir, sino ha logrado de que él, con todo su ser, dependa de Dios y dependa de la palabra.
Por eso que en primer lugar vamos a ver que la palabra de Dios ha influenciado en la vida del salmista en su forma de pensar, es decir, en su mente. El versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Lo primero que el salmista, al finalizar este Salmo 119 es, y creo yo, es lo que resume casi todos los demás versículos en el 169. Y dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Es decir, el salmista inicia no solamente una grata experiencia con Dios en su gran comunión que él tiene producto de conocer la palabra de Dios, sino que él clama a Dios y le dice: Señor, lo que yo deseo más en esta tierra es que me des entendimiento. Y le dice: dame entendimiento. Y esto es algo que cada uno de nosotros, hermanos, debe rogar, debe suplicar, debe pedir a Dios. Dame entendimiento. Porque lo primero que afecta positivamente la palabra de Dios cuando comienza a entrar a nuestra vida es nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. Y cuando uno dice: ¿de qué manera yo puedo decir a Dios que me dé entendimiento? Lo primero que uno tiene que entender, y valga la redundancia, es ¿cuál es el significado de entendimiento? Hay un diccionario que dice que entendimiento es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es decir, el entendimiento evita realizar improvisaciones y permite llegar a tomar decisiones correctas, aunque no infalibles, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Pero el entendimiento nos lleva a tomar decisiones a pesar de que podemos cometer errores. Otro dice que permite elaborar ideas creativas que permiten el desarrollo y el progreso social, económico, científico y tecnológico de la humanidad, aunque en ocasiones también suele usarse para destruir y manipular a otros en el propio beneficio. De modo que el entendimiento es esa capacidad dada por Dios para que nosotros lo usemos para que no solamente pueda influenciar positivamente en nuestras vidas, sino pueda ayudar a otras personas a que ellos también sean impulsados a que su ser entero pueda crecer en amor a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de entendimiento, nos vamos a dar cuenta que esto es una forma en que Dios inicia su comunión con las personas. Es decir, Dios es el único que puede dar entendimiento a las personas. Por eso que el salmista le dice: dame entendimiento. Ahora algunos dirán: sí, pero yo nunca le he pedido a Dios entendimiento, yo tengo entendimiento, yo comprendo, yo me doy cuenta de las diferentes situaciones. Pero estamos hablando aquí en el término cristiano. Estamos hablando del entendimiento que te lleva a comprender, a entender las Escrituras para que lo puedas aplicar y esa aplicación pueda formar y transformar tu manera de pensar. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra versión dice: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciego de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Una persona puede ser muy inteligente, puede tener muy buenas calificaciones en la escuela, puede ser un hombre que va a la iglesia, un hombre que conoce la Biblia, puede ser una persona que ha logrado grandes triunfos en la vida, puede ser un profesor universitario muy popular, pero aún así puede estar completamente ciego con lo que respecta a la salvación en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo
dice que el entendimiento de las personas ha sido enceguecido por el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? La Biblia lo llama el adversario, Satanás. Satanás ha enceguecido los ojos de las personas para que no entiendan. Por eso es que muchas personas no quieren y no desean saber nada acerca de los propósitos de Dios para su vida. De pronto, cuando se acercan a las Escrituras, dicen, no lo entiendo, me aburre, me fastidia, me incomoda. Y si tú eres creyente y te aburre la palabra de Dios, preocúpate, porque el enemigo enceguece el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, cuando una persona no conoce a Cristo, lo primero que hace el Señor es iluminar, abrir su entendimiento para que la luz del Evangelio le entre, y cuando esa luz del Evangelio empieza a alumbrar su vida y conozca a Cristo como Señor y Salvador, va a acercarse a la Escritura y el Espíritu Santo le va a ayudar a entender la palabra de Dios y la forma y la manera en que puede aplicar a su vida. Por eso que el entendimiento, en primer lugar, llega a nuestra vida cuando uno conoce a Jesús como Señor y Salvador. Luego uno va avanzando en la vida cristiana. Dice Pablo en Efesios que nosotros éramos ciegos. ¿Se acuerdan? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ajenos a las cosas de Dios. Y de pronto el Señor Jesús utiliza a una persona, a una hermana, a un hermano, a un familiar, un retiro, una película, un folleto, un programa radial, y escuchas el Evangelio, y de pronto de ese mundo en tinieblas, tu entendimiento se abre y entiendes la salvación a través de Cristo Jesús. Y ahí comienza el crecimiento en el entendimiento para poder ser como Cristo. Por eso el salmista decía, dame entendimiento. Y es lo que debemos pedir al Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya había resucitado y dos de sus seguidores estaban regresándose camino a Emaús, y entre ellos conversaban y entre ellos discutían, entre ellos estaban deliberando, estaban no solamente diciendo, pero todo lo que nosotros creímos que iba a suceder se terminó con la muerte del que creímos que era Mesías? Y Jesús se les acerca en el camino y comienza a hablarles. Recordamos la historia. Pero hay una porción en este capítulo de Lucas, capítulo 24, el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra versión dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ahora, ¿cómo? ¿Es que ellos acaso tenían cerrada su mente, no conocían al Señor? Sí, por supuesto que conocían a Jesús. Pero acá hay otro tipo de abrir el entendimiento. Lo primero que Dios hace cuando uno no le conoce es abrir nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio nos resplandezca y conozcamos a Cristo como Señor y Salvador. Lo segundo que hace es, en nuestro caminar cristiano, va a haber muchas dudas, va a haber muchas interrogantes, va a haber muchas preguntas acerca de las cosas que están en las Escrituras, y muchas de ellas no las vamos a entender. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo y abre tu entendimiento para que tú puedas entender las Escrituras, como dice Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Y qué curioso es que la versión, ¿cierto? La Biblia de las Américas dice, les abrió la mente. En otras palabras, el salmista cuando le dice a Dios, abre, dame entendimiento, lo que nos está queriendo decir es que la palabra de Dios, lo primero que hace cuando llega a una persona, es le cambia su manera de pensar. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, inmediatamente cambia tu manera de vivir. Lo que tu mente está programada es lo que tus acciones realizan día a día. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Es decir, toda conducta motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Ahora, el salmista termina este Salmo 119
diciendo, dame entendimiento. Y es lo que nosotros debemos pedir. ¿Cuánto debemos pedir entendimiento para poder entender las cosas del Señor? Se cuenta una fábula que un asno llega al establo y se encuentra con su mamá. Una vez un burro vanidoso llegó a su casa muy contento, muy feliz. No dejaba de sentirse orgulloso. La mamá del burro le pregunta, ¿por qué tan contento y altivo? A lo que el burro vanidoso responde, mamá, ¿sabes que cargué a un tal Jesucristo? Y cuando entrábamos a Jerusalén, todos me decían, ¡viva! ¡Viva! ¡Salve! ¡Viva! Me lanzaron flores, ponían palmas de alfombra. Entonces la mamá le dijo, te doy un consejo. Vuelve otra vez a la ciudad, hijo mío. Pero esta vez no cargues a nadie. Ve tú solo. Al otro día el burro vanidoso fue y de regreso venía llorando, muy triste, demasiado triste. Y le dijo a su mamá, no puede ser, no puede ser. Ella le preguntó, ¿qué te pasa? Mamá, nadie se fijó en mí. Entré por el mismo lugar que entré ayer. Me echaron del lugar. Pasé desapercibido entre las personas. Hasta me insultaron. Y la mamá del burrito le dijo, nunca te olvides que si Jesús no está en ti, eres simplemente un burro. Simplemente un burro. Cuando uno escucha esta historia, uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver con abrir el entendimiento? Pues el entendimiento viene cuando todos los logros que tú realices, todas las cosas que tú logres en tu vida, lo entregues al Señor y le des la gloria a Él. Porque es el Señor Jesús el que recibe los aplausos en cualquier logro que tú puedas obtener. Y necesitamos entendimiento para no llevarnos la gloria a nosotros. Porque a veces, muy sutilmente, cuando servimos, cuando queremos hacer algo, queremos que nos aplaudan, queremos que nos reconozcan, queremos que se nos mencione. Y cuando no, nos resentimos, nos molestamos, nos fastidiamos. El salmista decía, dame entendimiento, porque es lo que necesitamos. Y cuando está escribiendo este salmo, nos está diciendo que lo primero que hace la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar. Y como consecuencia de eso, cambia nuestra forma de hablar. El 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Amará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Fíjate, mi hermano, puedes tú tener mucho conocimiento, pero si tu conocimiento no te lleva a usar bien tu boca, tu lengua, tu forma de hablar, hay un gran problema. Y el salmista en este versículo 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es decir, el salmista sabe valorar lo que tiene y él sabe que cuando recibe entendimiento de parte de Dios, sus labios van a no solamente a cambiar su manera de hablar, ya no va a utilizar los mismos verbos, los mismos adjetivos que antes utilizaba cuando no conocía al Señor, sino que ahora su palabra va a estar sazonada con sal y su palabra va a ser como una medicina, como un colirio que llega, ¿no es cierto?, a esa herida y que de pronto la calma y pone paz y tranquilidad. El 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Qué interesante que acá hay dos palabras, rebosarán y hablará. Y cuando habla rebosará, está hablando de esa idea de que cuando tú abres una olla con agua hirviendo y está ahí burbujeando el agua hervida, ¿no has visto cómo
las burbujas salen del fondo y empiezan a subir y en la superficie comienzan a reventar. El salmista decía, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es decir, hermano, el salmista en este resumen, en el último párrafo del Salmo 119, nos está diciendo que la palabra de Dios tiene que afectar tu mente. Y cuando afecta tu mente, tú le pides a Dios entendimiento. Y al abrir el entendimiento en tu vida, lo primero que sucede es cambias tu manera de hablar. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que has dejado de hablar cosas que no edifican? O en esta semana, ¿has hablado alguna palabra que sabes que no es apropiada? El salmista decía, mis labios van a rebosar. ¿Cómo? Cantando alabanzas. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. Te pregunto, mi hermano, ¿tus labios cantan alabanzas? ¿Cuántas alabanzas sabes? Si ahí, en tu lugar donde tú estás, te dijesen, ¿cuál es la alabanza que más ha impactado tu corazón? ¿Cuál dirías tú? Si en algún lugar están en una reunión y te invitan a hablar y te dicen, a ver, ¿qué cántico en tu iglesia entonan que tú podrías entonar en este momento? ¿Cuál cantarías? El salmista decía, la palabra de Dios afecta nuestra manera de pensar, abre nuestro entendimiento, y cuando abre nuestro entendimiento, comenzamos nosotros a cambiar nuestra forma de hablar. Hermano, cuando una persona cambia su forma de hablar, inmediatamente esa manera de hablar comienza a modificar también sus emociones. Entonces podríamos hacer unas preguntas acá. ¿Qué profieren tus labios? ¿Qué salen de tu boca? ¿Cuál es el contenido de las canciones que cantas? ¿Tu boca está saturada de la verdad de Dios? Creo que el salmista nos está diciendo que nosotros debemos ser intencionales en alabar a Dios conforme a la verdad de su palabra. De esta manera le honramos y al mismo tiempo afirmamos su verdad en nuestros corazones. Cada uno tiene una manera de alabar y de expresar su adoración a Dios. Personalmente, en medio de toda esta pandemia, aquí en casa nos distribuimos las funciones, nos distribuimos las cosas, y cuando yo estoy lavando, a mí me gusta cantar himnos. Me acuerdo de los himnos antiguos y me pongo a cantar. Ahí estoy cantando, alabando. Ahora, porque quiero no solamente que Dios me abra mi entendimiento, sino quiero que la palabra afecte, y cuando canto los himnos, cuando canto las alabanzas, medito en la letra y esa letra me edifica. Y esa letra fortalece mi fe. Y esa letra hace que yo le cante más al Señor. Y a veces sé una canción y le cambio la letra y compongo una nueva letra. Por eso el salmista decía, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Tú lo haces, mi hermano? La palabra de Dios tiene que afectar tu mente. La palabra de Dios, cuando afecta tu mente, cambia tu manera de hablar. Y la palabra de Dios también tiene que afectar tu voluntad. Dice el 173, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Hace 2 días, cuando abrieron los centros comerciales, hicieron una encuesta de qué cosa era lo que las personas más habían comprado. Y la gente salía con paquetes de productos de electrodoméstico. En algunos casos se le había roto la licuadora, habían ido a comprar. En algunos casos el microondas se le había malogrado, habían ido a comprar. Entonces ellos entraban y de frente iban al producto. Y compraban el producto y salían. Hacían 3, 4 horas la cola. Y cuando entraban, de frente iban a lo que ellos querían, escogían lo que habían decidido comprar y lo llevaban a sus casas. Si nosotros retrocediéramos el tiempo, yo estoy seguro que el 100% de esas personas, cuando alguna vez fueron a ese centro comercial, no fueron directamente a comprar el objeto que habían decidido, sino se pusieron a mirar, todavía dar 2, 3 horas de vuelta, ¿sí o no? A mirar este objeto, este otro, este. Pero ¿por qué ahora fueron directo al objeto? O al electrodoméstico, o a lo que les faltaba de comida. Fueron porque
la mayoría tenía temor a contagiarse. Y porque el aforo también era el 50% de lo que antes se podía entrar. Mira lo que dice el salmista. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Qué ha escogido el salmista? Los mandamientos de Dios. ¿Qué repite continuamente en el Salmo 119? Los estatutos, los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios. El salmista no solamente entendía que la palabra de Dios tenía poder para transformar su manera de pensar y como consecuencia iba a abrir su entendimiento, sino que su forma de hablar iba a cambiar, y al cambiar su forma de hablar, al cambiar su manera de pensar, su actitud hacia las cosas iba a cambiar. Por eso dice, he escogido tus mandamientos. De modo que la palabra de Dios debe estar en primer lugar. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Un amigo, Pastor Jorge Correa, falleció hace unos días atrás. Y una de las cosas que sus hijas decían, de lo que más recordaban de su papá era, eso quizá a algunos de nosotros como padres nos falta. Su papá se acercaba y le decía, ¿ya has hecho tu devocional? Dios está en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y sus dos hijos, cuando compartían qué es lo que más recordaban de su papá, le decían, me acuerdo que mi papá nos decía, ¿ya has hecho tu devocional? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Ahora, mi hermano, cuando el salmista decía, he escogido tus mandamientos, él sabía que eso era lo que realmente necesitaba. Como mucha gente ha ido a los centros comerciales y han ido a buscar lo que realmente necesitaban y han salido inmediatamente a llevar lo que compraron a sus casas. Pero el salmista todo esto lo pide como una expresión de oración, como una expresión de clamor. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. El salmista decía, yo sé que si yo amo tu palabra, yo temo tu palabra, eso no va a impedir que me vengan tiempos difíciles, no va a impedir que vengan tiempos peligrosos, no va a impedir que venga la tormenta, pero yo sé que tu mano esté pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la barca con algunos discípulos y Jesús está caminando por el agua, por el mar? Y Pedro se asusta y todo el grupo se asusta porque creyeron que era un fantasma. Cuando uno lee ese pasaje a uno le da risa porque los discípulos creían en los fantasmas. Te pregunto, ¿tú crees en los fantasmas? Ya es tiempo que madures. ¿Tú crees que la gente que muere pena? Ya es tiempo que madures. Pedro y los discípulos cuando vieron a Jesús andar, es un fantasma, gritaron hasta que uno de ellos, no, es el maestro. Y Pedro cuando vio, se quitó la ropa y cuando vio andar a Jesús, ¿te acuerdas lo que dijo? Señor, yo quiero también andar. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro fue y empezó a caminar. Fue algo sobrenatural. Pero Pedro vio la tormenta, las olas, vio todo cómo reventaba cerca de él y se empezó a hundir. ¿Qué hizo? Señor, ayúdame. Y el Señor Jesús le tomó la mano y aparte de, ¿cierto?, decirle, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le ayudó, le socorrió. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El Señor extiende su mano para socorrerte en los momentos de dificultad. Y cuánto más en este tiempo. La palabra de Dios no solamente cambia tu manera de pensar. La palabra de Dios no solamente te abre el entendimiento, no solamente cambia tu manera de hablar, sino la palabra de Dios comienza a transformar tu voluntad. Y al transformar tu voluntad, la palabra de Dios comienza a transformar tus emociones. Dice el 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Miren cómo
el salmista concluye el Salmo 119 diciéndonos: si tú realmente has estudiado este salmo, si tú realmente has leído la palabra, vas a darte cuenta que tu manera de pensar va a cambiar, vas a darte cuenta que tu forma de hablar va a cambiar, vas a darte cuenta que tus actos van a ser transformados, pero también tus emociones. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Cuando dice la frase he escogido, he deseado, él está hablando que muestra una preferencia de Dios a todo objeto de deleite. Es decir, no había otra forma en que el salmista encontraba agrado a su alma, agrado a todo su ser, que los mandamientos de Dios. El salmista en el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Entonces, mi hermano, mi hermana, al concluir este Salmo 119, este último párrafo, el salmista nos está diciendo: si ya has estudiado todo esto, tú tienes que autoevaluarte viendo si la palabra ha cambiado tu manera de pensar. Si realmente tú estás dispuesto a que Dios abra el entendimiento para sus verdades. Si la palabra de Dios realmente ha cambiado tu forma de hablar. Si la palabra de Dios está cambiando tu manera de actuar, tu caminar. Y si la palabra de Dios está cambiando tu forma de sentir, tus emociones. Porque Dios nos ha dado emociones. Dios nos ha dado emociones. Y el salmista concluye este salmo diciéndonos de que la palabra de Dios también tiene que transformar toda nuestra manera de vivir, volviéndonos dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Tú te das cuenta que la palabra de Dios ha comenzado a influenciar positivamente en tu vida cuando tú comienzas a depender de la palabra de Dios. Dice en el 175: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Miren lo que está hablando aquí el salmista. El salmista está diciendo de que si la palabra de Dios no te vuelve dependiente de la palabra, definitivamente no estás aplicándola 100% en tu vida. ¿Y sabes qué? En esto fallaron Adán y Eva. En lugar de creer que lo que Dios dijo era lo mejor y depender de Él, escucharon la voz de un extraño y entró la independencia. Adán y Eva fueron formados por Dios para que disfruten de su presencia, para que ellos puedan trabajar en el huerto del Edén, para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Pero por ahí un extraño se metió y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Y ellos, en vez de depender de Dios, decidieron ser independientes. Esa frase: a mí nadie me dice lo que yo debo hacer. Nadie se mete en mi vida. De seguro que has visto en los noticieros a muchas personas que los encuentran infragante, sin tapaboca, ¿es cierto? Muchas de ellos se acercan a los policías y quieren pegarles. ¿Y saben lo que dicen? ¡No me toques! ¡No me toques! Ellos los enfrentan, les insultan, les escupen, les tosen en la cara a los policías y luego gritan: ¡no me toques! ¡No me toques! Como diciendo: yo soy independiente, a mí no me toca. Ellos sí pueden tocar, pero no quieren que se les toque. Su manera de pensar totalmente equivocada. Y el salmista nos está diciendo, en conclusión, tú que te llamas cristiano, tú que te dices seguidor de Cristo, tú que hablas el evangelio, tú que predicas, si la palabra de Dios no ha afectado tu manera de pensar, y tú vas a darte cuenta que cuando la palabra de Dios cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. Y al cambiar tu manera de hablar, tus actos son nuevos, son diferentes. Y cuando tus actos son diferentes, tus emociones se equilibran y comienzas a vivir un sano equilibrio emocional. Y el salmista dice, como finalizando esta gran estrofa,
que la evidencia para que tú sepas de que la palabra de Dios afectaba tu vida es que tú te vuelves dependiente de Dios. Y el 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Nunca es tarde para volver al redil. Nunca es demasiado tarde para arrepentirnos y regresar a casa. Dios espera, amoroso, y ha preparado una fiesta cual historia del hijo pródigo, ¿cierto? Cuando tú vuelves a Él. Cuando uno depende de la palabra de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Puedes que caigas, pero no te quedas en el suelo. Te levantas, afirmas tus pies y igual que Jesús dijo a aquella mujer que habían encontrado infragante, y fue motivo de un estudio en uno de los salmos que estudiamos, de los párrafos del 119. Estaban a punto de apedrearla. Y Jesús dijo: si alguno no tiene ningún pecado, lance la primera piedra. Sabemos la historia. Al final Jesús se acerca a la mujer y le pregunta: mujer, ¿alguien te condenó? La mujer mira, es cierto, y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete. Pero la frase clave de esa porción de la Biblia es: vete y no peques más. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús? Ya la palabra de Dios ha llegado a tu mente. Ya la palabra de Dios te ha abierto el entendimiento. Ya la palabra de Dios va a cambiar ahora tu manera de hablar. Ya la palabra de Dios va a cambiar tu conducta. Ya no vas a adulterar. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que aprender a depender de la palabra y de Dios. Y si alguna vez caes, recuerda, no peques más. No peques más. Te pregunto, mi hermano, ¿cómo está tu vida? Hemos tenido todo este largo caminar, sin imaginarnos que una pandemia iba a salir a nuestro encuentro. Me contacto con muchos de ustedes. Algunos están en momentos de escasez económica. Y gracias a Dios hemos podido ayudar, hermanos. Han venido hermanos y hermanas que han recibido bendición y como consecuencia de eso han querido bendecirnos. Y ha llegado ayuda a muchos de ustedes. Quizá no a todos, pero Dios sabe por qué. Quizá la ayuda, la bendición para tu hogar es que todos estén sanos, que estés tú bien. Pero el Señor, mi hermano, mi hermana, te dice en esta última porción del Salmo 119 y te pregunta: ¿estarías dispuesta a dar tu vida por mí? El pastor amigo Jorge Correa, cuando el doctor dijo: vas a entrar a cuidados intensivos, y sabía que probablemente ahí le iban a entubar. Esto lo cuenta un doctor que es hermano en Cristo y estaba trabajando allí. El pastor va y comienza: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré: oh Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Y empezó a recitar todo el Salmo 91. Terminó de recitar el Salmo y lo llevaron a Madrid. Pasaron 2 semanas y partió a la eternidad. Partió a la eternidad. Como muchos de ustedes, hermanos, que tienen familiares que están enfermos del COVID, que tienen amigos que están muriendo del COVID, como nosotros. Conocemos a varios. Y los mensajes que nos llegan, hermano, algunos nos alegramos porque salen positivos, otros nos alegramos porque están infectados, pero a todos les hablamos la palabra de Dios. Porque si tú no dependes de la palabra de Dios, ¿qué mayor fortaleza y consuelo que la palabra de Dios? Y el salmista concluye diciendo: yo anduve descarriado, pero ¿sabes qué, Señor? Búscame. Y el Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Querido hermano, querida hermana, no sabemos si en algún momento el COVID nos va a llegar, pero sí creemos en las promesas de Dios, en el cuidado y en la protección de Dios, en que Dios tiene poder
para poder seguir manteniéndonos con vida, para poder seguir predicando la palabra de Dios. Pero te pregunto, ¿la palabra de Dios ha afectado tu mente? ¿Ha afectado tu boca? ¿Ha afectado tu voluntad? ¿Ha afectado tus emociones? A tal punto que dependes de Dios, que necesitas la palabra de Dios para vivir como el aire que necesitas. Si tú puedes pasar días y días sin leer la palabra de Dios, preocúpate, mi hermano. Preocúpate. Porque el creyente que no lee la palabra de Dios es como una persona que sale a la calle y dice voy a aguantar la respiración 2 horas. No puede, porque tu espíritu necesita la palabra de Dios. Tu alma necesita alabar a Dios. Tu voluntad necesita, como el salmista decía, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, tú tienes que decirte a ti mismo, alaba a Jehová, porque tu carne no quiere alabar. Tu carne no quiere leer la Biblia. Tu carne no quiere conectarse a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando tú dependes de Dios, cuando tú has decidido dar tu vida y decirle, Señor, acá está mi vida. Quizá vengan tiempos difíciles. Compartido con varias personas en estas semanas. Y es duro ver cuando parte un amigo, parte un familiar. Pero más duro es, mi hermano, más duro es que un creyente, teniendo la palabra de vida, no la aproveche. Y si tú has estado en toda esta serie estudiando juntamente con nosotros el Salmo 119, hazte un autoexamen en este momento. Y comienza a decir cuánto ha influenciado la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Y quizá tengas que decirle al Señor, Señor, estoy descarriado. Estoy descarriado. Y como el hijo pródigo, tengas que decir, me levantaré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Tómame como uno de los jornaleros. Y te acercas al Señor de la gloria. Y el Señor te mira y te dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y te extiende su mano y te levanta y te dice, volvamos a caminar. Y te da un nuevo inicio. ¿Te gustaría tener un nuevo inicio? Hoy día terminamos el estudio del Salmo 119. Que si lo hubiéramos estudiado versículo por versículo, tendríamos para muchos años. Hemos dado resúmenes de contenidos, pero tú puedes estudiarlo, hermano. En tu casa, repasarlo. Y ahora la próxima semana empezamos con Primera de Pedro, como el plan que habíamos establecido a comienzos de año. Y Pedro también nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Porque mi hermano, cuando tú llegues al cielo, lo que va a salir de tus labios son alabanzas a Dios que están basadas en la palabra de Dios. Y a lo mejor tú te has apartado del Señor y quieres volver a Él. El Señor te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Te extiende la mano y te dice, yo te ayudo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El profeta decía, si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es más, el profeta dice, agarraré tus pecados y lo lanzaré a lo profundo del mar, y no me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Ese es nuestro Dios. Un Dios vivo que se te acerca y te da una nueva oportunidad. ¿Aceptas? Entonces oramos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que no estoy tomando muy en serio tu palabra. Por eso que no afecta mi mente, no afecta mi boca, no afecta mi manera de actuar, no afecta mis emociones y no dependo de ti. A partir de ahora, Señor, quiero renovar mi compromiso contigo y quiero saber, Señor, que tú no solamente vives en mí, sino que yo voy a vivir para ti. Abre mi entendimiento para poder comprender tu palabra y la pueda aplicar. Te entrego mi ser, todo mi ser, a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, hermano. Qué bueno es poder haber estado este tiempo contigo. Agarra tu Biblia, hermano, y síguela leyendo. Y recuerda, mi hermano, seguimos adelante y la próxima semana vamos a empezar a hacer los estudios de 1 de Pedro. Prepárate, mi hermano. Gracias.